Nosotros somos el grupo 3 y nuestro tema es alto precio de los medicamentos. El grupo está conformado por Walter Fichá, Giancarlo Gómez, Daniel Grau, Brian Morán y Mauricio Vidal. Descripción del problema. Es un problema que se da en América Latina, donde Perú y Bolivia son los países que manejan los precios más económicos en medicamentos genéricos, mientras que por otro lado Brasil y Colombia son los más caros. Sin embargo, esto podría resultar ser engañoso si se toma en cuenta otras variables que muchos de estos estudios no consideran. Por ejemplo, el tipo de mercado, la accesibilidad de los medicamentos, la disponibilidad de los medicamentos e inclusive la capacidad económica de los ciudadanos a pesar de tener medicamentos a menor costo que el resto de los países y no puedan pagar por ellos. Otro punto importante es la falta de la accesibilidad del medicamento, tal como lo indica la OMS, que alrededor de 1.200 personas llegan a morir a causa de esto. Entonces nos llegamos a preguntar, ¿por qué en Latinoamérica y sobre todo en el Perú un medicamento producido por un mismo laboratorio varía de precio en diversas farmacias y bodegas? Esto se debe principalmente a la integración vertical, del cual llega a ser que una cadena posee laboratorios, una distribuidora mayorista y venta al por menor en la botica. Esto dificulta la adquisición de medicamentos y genera nuevos escenarios como la falsificación, adulteración y el contrabando de medicamentos, generando problemas de salubridad y poniendo en riesgo la vida de las personas. En el diagnóstico hemos identificado que los laboratorios tienen como prioridad el desarrollo y producción de medicamentos de marca y no genéricos, porque estos son más caros y van a obtener más ganancia. Esto muestra que tienen como valor central el dinero y no la persona que necesita los medicamentos. En las boticas y farmacias también dan prioridad a la venta de medicamentos de marca, por la práctica de integración vertical mencionada anteriormente. Esto muestra la falta de humanismo, pues no les interesa el sufrimiento y esfuerzo de las personas que necesitan los medicamentos como los que tienen enfermedades crónicas. Los representantes de las empresas mencionan que actúan de acuerdo a las normas y leyes del Perú y los aumentos de precios son por el libre mercado. Esto muestra su ideología cientificista. Y además argumentan que los medicamentos de marca son mejores, pero esto esconde una ideología cínica, porque lo que les interesa son las ganancias. Siguiente. La primera acción que hemos realizado fue una encuesta virtual de 12 preguntas que ha sido respondida por 58 personas de diferentes edades. La encuesta tiene tres partes. La primera parte es respecto a la percepción de los precios de los medicamentos, donde la mayoría responde que ha habido un aumento de precios de los medicamentos y también un aumento de precios el estado de emergencia por la pandemia. Además, estas personas indican que compran sus medicamentos en Mifarma y en Cafarma. Este resultado nos sirvió para saber a quién dirigir nuestra carta en la acción que van a describir más adelante. Siguiente. La segunda parte fue referente a los medicamentos genéricos. Sí responden que un 60% compra medicamentos genéricos y cuando van a comprar medicamentos genéricos todavía hay un rechazo, no se les ofrece el medicamento a la primera vez, sino luego de insistir. Por otro lado, respecto al conocimiento del decreto supremo para la venta de 30 medicamentos de manera obligatoria, responden que no tenían conocimiento y todavía un 90% no tiene conocimiento del Observatorio de Productos Farmacéuticos. Estos dos últimos resultados nos sirvieron para hacer un énfasis en la difusión de estas dos normas y página de Observatorio de Productos de Farmacéuticos. Siguiente. La tercera parte es respecto al nivel de acuerdo. La mayoría de personas responde que a las farmacias no les interesa la persona y no les interesa el sufrimiento que pueden tener para conseguir los medicamentos. Asimismo, ellos dicen que estas personas, que esta industria se aprovecha del libre mercado y aumenta los precios sin control. Finalmente, ellos creen que que los medicamentos genéricos tienen el mismo efecto que los de marca. Siguiente. Bien, como segunda acción realizamos una entrevista a una mujer en periodo de gestación que vive en una región al interior del país, para saber más o menos la percepción o su percepción general sobre el precio de los medicamentos. Ella nos mencionaba que debido al periodo de gestación, a su periodo de gestación consumía medicamentos mensualmente, como el Gestavit y la aspirina, y que en estos últimos meses, debido al periodo de emergencia, sus precios se incrementaron notablemente.
lo cual nos hace reflexionar sobre que muchas farmacias, o nos hace dar cuenta que muchas farmacias y negociantes aprovechan esta situación de emergencia para poder generar más ganancias sin importarles tanto el bien común y la situación de las personas más vulnerables y más pobres. Con respecto a los medicamentos genéricos y de marca, ella mencionaba que, por ejemplo, prefiere los de marca porque elimina algunos efectos secundarios como el dolor de cabeza, entre otros, lo cual sabemos que no es cierto porque básicamente ya existen varios estudios que demuestran que tienen la misma composición química. Esta situación muestra claramente un punto mencionado en nuestro diagnóstico del problema, el cual es la poca o la falta de información sobre los tipos de medicamentos que existen en nuestro medio. Y esta es una de las causas de los altos precios en medicamentos. Finalmente, según nos cuenta, ella compraba sus medicamentos en Incafarma debido a que es una de las pocas farmacias que existen cerca, o en su localidad. Este escenario es muy común en regiones al interior del país donde no existen muchas boticas ni farmacias, o estas son muy escasas, lo cual es aprovechado nuevamente por comerciantes eh, y, y toman este medio para subir los precios, ¿no?, de medicamentos, por lo que se evidencia que la poca accesibilidad es otra de las causas para los altos precios en medicamentos. Siguiente. Como tercera acción, hemos podido enviar una carta, en este caso a la empresa Incafarma. Esta carta ha tratado tres puntos principales. El primero fue el decreto supremo que dio el gobierno sobre los medicamentos genéricos el año pasado, el 2019. Otro punto sobre el alto precio de los medicamentos durante la época de pandemia. Y el tercer punto sobre los precios que se ajustan a veces cuando varias farmacias están juntas en un solo lugar y a veces ponen los precios un poco más caros para solo buscar ganancias. Con respecto a estos tres puntos, hemos evidenciado las deficiencias que hay en las farmacias Incafarma, por ejemplo, en los medicamentos genéricos, según las estadísticas que hemos podido recoger y la experiencia propia y de otras personas, es que a veces no se encuentra disponibilidad de los medicamentos genéricos que establece este decreto, según la lista proveída por el Ministerio de Salud, y también sobre los altos precios durante la pandemia que se han visto afectados debido a esta crisis. Entonces, en esta carta hemos expresado nuestra preocupación sobre estos puntos y hemos también, les hemos dicho que estamos disponibles y dispuestos a conversar con ellos para poder compartir la información que hemos recabado y poder buscar soluciones. Como cuarto punto es difusión de información mediante Facebook. La página de Facebook No Lucres con la Salud se creó a inicios de mayo con el fin de brindar información respecto a los medicamentos genéricos y también a temas relacionados a esto. Se realizaron publicaciones de noticias en relación al tema con el fin de informar al público general. La importancia de realizar esta acción radica en que se cuenta con una gran audiencia potencial, informada tanto por adultos como adolescentes. Mediante las noticias se pudo evaluar cómo fue evolucionando la problemática y qué problemas se encontraron aconteciendo. Afiche informativo y resultados de encuesta. Se elaboró un afiche informativo en el cual, en una primera parte, muestra los resultados obtenidos en la encuesta. Usamos tres preguntas importantes, las cuales son cuando uno pregunta por un medicamento en la farmacia, ¿le ofrece un medicamento genérico o uno de marca? Se pueden ver las estadísticas que se ha obtenido en la encuesta. El siguiente punto importante es la importancia de si tienen conocimiento o no sobre el Observatorio de Productos Farmacéuticos y también sobre ley de medicamentos genéricos. Como segundo punto, segunda parte del afiche, nosotros hemos expresado información respecto al Observatorio de Productos Farmacéuticos, qué es, dónde lo encontramos y cómo se puede utilizar. También colocamos en la página de Facebook, dejamos unos enlaces, además de ley de medicamentos genéricos, en la cual muestra el día y qué medicamentos, un medicamento que sí o sí tiene que contar es una farmacia o una botica. De igual modo, en la página de Facebook se le dejó el enlace, se le dejó alguna información, también se le dejó la ley publicada en el peruano para que la gente se pueda informar. Lo importante de revisar todo esto es que se pudo observar la falta de conocimiento de esta información importante, tanto del observatorio como la ley. Entonces, nosotros decidimos realizar plan de acción en la cual tratamos de brindar toda la información necesaria o requerida para que la persona se familiarice con estas herramientas y esté más informada.
Comprensiones y conclusiones. Sobre el aumento de precios, podemos concluir que es un problema real, basándonos en toda la información recopilada y en lo expuesto anteriormente por mis compañeros. Sobre el difícil acceso, basándonos en la muestra tomada, podemos concluir que gran parte de la población sabe de la existencia y de las características de los medicamentos genéricos. Además, tienen una idea acertada de las ventajas de estos medicamentos con respecto a los de marca. Sin embargo, argumentan que el difícil acceso a estos se debe a que en la mayoría de distribuidores, como primera opción, les ofrecen los medicamentos de marca o se les niega la compra de los medicamentos genéricos justificando falta de stock. Esta conducta recurrente en muchas distribuidoras de medicamentos es una evidencia de la existencia de la integración vertical y además la presencia de una ética cínica. La difusión de leyes e información es que es útil para la población peruana debe ser llevada de mejor manera, ya que según las encuestas realizadas, un 70% de la muestra no tenía conocimiento de la legislación que obliga a los distribuidores a vender y tener stock de medicamentos genéricos. Además, aproximadamente el 90% de la muestra no sabía de la existencia del Observatorio de Productos Farmacéuticos elaborado por el MINSA, el cual brinda información estandarizada de los medicamentos vendidos en el Perú. Sobre la eficacia del plan de acción. El plan de acción fue muy útil para recopilar información y hacer un análisis del manejo de la información por parte de la muestra. Por otro lado, también fue muy eficiente para la difusión de noticias e información relevante que puede ayudar a tener un mejor acceso a los medicamentos. La ejecución de este plan de acción no se limita al curso, sino que está orientado para tener un crecimiento en el tiempo y de esta manera llegar a más personas a través de las redes sociales. Sobre el problema ético. El problema de fondo es definitivamente un problema ético, debido a las decisiones tomadas por las industrias farmacéuticas y la indiferencia del Estado traen consecuencias graves en la población, sobre todo en la clase media y clase baja, que sumado con la falta de acceso a la información genera una combinación de factores y en muchos casos, dada la coyuntura, podría llegar a ser mortal. Esta situación nos hace notar que es urgente hacer un llamado a la reflexión sobre nuestras acciones, de tal manera que nuestro comportamiento esté ligado a lo moral y lo ético. Gracias.